Ya llega Femi Diversa, chiques, un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo podés perder. Buena gente, buenas, ¿cómo están? Acá Yulay, como siempre. Hoy les traemos un programa que promete romperla como nunca. Porque vamos a abordar un tema que normalmente suele olvidarse, incluso en la lucha feminista. ESI y discapacidad. Abordar la ESI como derecho de las personas con discapacidad es abordar también las resistencias que se presentan de diferentes formas. Pero reconocerlas, nombrarlas y tensionarlas se vuelve un punto de partida fundamental para poder transformarlas. Para que nos cuente un poco más sobre la temática, tenemos a Andrea Gracia. Ella es periodista, tiene discapacidad visual, es integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. Trabaja en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, asesorando en temas relacionados con accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, nuestra primera pregunta para vos es: ¿a qué obstáculos se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso de derechos sexuales y reproductivos? Las personas con discapacidad y en particular las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a múltiples obstáculos en general y en particular con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Sobre todo, bueno, hay un obstáculo que tiene que ver con el acceso a la información, porque muchas veces al no tener en cuenta que las mujeres con discapacidad requerimos ciertos apoyos o ciertas adaptaciones comunicacionales, los mensajes no están lo suficientemente adaptados para que puedan ser comprendidos por todas las mujeres, incluyendo a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, si hay materiales por ejemplo, materiales audiovisuales sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir embarazos no deseados o cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si esos materiales audiovisuales no tienen, por ejemplo, subtitulado o lengua de señas para personas sordas y el material está expresado solo en audio, va a ser bastante difícil que las personas sordas puedan estar incluidas. Por otro lado, en el caso de las mujeres con discapacidad visual, si un video solo contiene una sucesión de imágenes con texto escrito tipo videograph y no hay una locución que lea ese texto en off, o por ejemplo, tampoco se describen las imágenes y las mujeres con discapacidad visual vamos a quedar afuera. Y lo mismo pasa con los materiales escritos. Por ejemplo, la mayoría de las pastillas anticonceptivas no tienen una división en relieve que diferencie las pastillas propiamente dichas del placebo. Entonces, las mujeres con discapacidad visual tenemos que depender de otra persona para que nos diga cuál es la fila que corresponde al placebo. Lo mismo pasa con los preservativos, la fecha de vencimiento no está en braille. Entonces, los varones con discapacidad visual tampoco saben, pero también pasa con la información que muchas veces no está en un lenguaje sencillo. Entonces, las personas que tienen discapacidad intelectual o incluso las personas sordas tienen muchos problemas para poder comprender los mensajes escritos. Es muy importante que los mensajes escritos que se comuniquen sean
lo más claros posibles, en lenguaje sencillo, no utilizando jerga científica, y si no hay otra posibilidad, bueno, poder explicar qué significa. Sí, la verdad que es muy importante visibilizar estas barreras. Pero ahora, si podés contarnos cómo se aborda la ESI siguiendo el eje de personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo abordar la ESI con perspectiva de discapacidad? Bueno, esto que decía, tratar de primero, que tener no solo en cuenta que las mujeres con discapacidad pueden ser destinatarias de la ESI, sino también pensar en el tema de los cuerpos eh, no normativos, no estandarizados. También poder pensar en que las mujeres con discapacidad, también los varones con discapacidad, pueden, eh, pueden ser parte de ejemplos dados en la ESI. Y por otro lado, que los materiales tengan las adaptaciones necesarias, por ejemplo, las láminas, los materiales. Es muy importante que haya materiales en relieve que tengan que ver con el reconocimiento del cuerpo, porque muchas veces para las mujeres con discapacidad es un tabú, para las familias de mujeres y varones con discapacidad, de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es un tabú la sexualidad. Entonces no van a explicar sus familias cómo es el cuerpo, cómo es el cuidado del cuerpo. Y es importante no dar nada por sentado, no pensar que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no van a necesitar la ESI. No, no es así. Es importante que el abordaje eh, sea inclusivo y se tenga en cuenta que las personas con discapacidad básicamente somos eso, personas, y como tales podemos ejercer nuestra sexualidad y en ese sentido también tenemos el derecho de conocer cómo ejercerla de manera placentera, de manera respetuosa de nuestro cuerpo, poder prevenir relaciones violentas. Y bueno, nuestra última pregunta es, ¿de qué modo afecta la construcción estereotipada o sesgada de la discapacidad a la hora de fortalecer la ciudadanía reproductiva y no reproductiva en las personas con discapacidad? El principal mito tiene que ver con que las mujeres con discapacidad, los varones también, pero por sobre todo las mujeres con discapacidad, somos asexuadas, somos seres angelicales, somos seres especiales y no tenemos, por lo tanto, deseo, y también por este mismo prejuicio, cuesta mucho que personas sin discapacidad puedan eh, sentir atracción hacia una mujer con discapacidad. Y, pero por otro lado, en paralelo, existe el mito contrario, que es el que presupone que una mujer con discapacidad va a tener, por el solo hecho de tener una discapacidad, va a tener una sexualidad descontrolada, que no va a poder medir cuándo y cómo y en qué contexto y en qué momento tener relaciones sexuales. Y también es un mito, también es falso. Pero por eso es importante que haya información accesible y que las niñas, los niños, los adolescentes, siempre acorde a sus edades, reciban educación sexual integral, justamente para que puedan decidir cuándo, cómo tener relaciones sexuales y no solo relaciones sexuales, digo, tener relaciones eh, afectivas. Entonces, es importante poder derribar estos prejuicios y pensar básicamente que las personas con discapacidad, en particular las mujeres, pero también los varones con discapacidad, somos personas y como tales tenemos los mismos derechos, los mismos deseos. Tal vez necesitamos más apoyos, pero eso no nos hace menos personas.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La verdad es súper importante que hayas venido a este programa, no solo para ampliar nuestro abanico de voces, sino también para fortalecer nuestras alianzas. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y también te agradecemos a vos que estás del otro lado, tomando mates, cenando, pero siempre escuchando y haciendo el aguante. Agradezco también a nuestra producción y nos vamos, gente, nos vamos a la lucha. Y no cortarlo. Con mi pelo yo voy feliz, me siento libre andando así. Con mi pelo yo voy feliz, si me lo corto.